La siguiente ponencia, Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, un aporte a la reparación integral del daño ambiental, está a cargo de la ingeniera Nasli Fernanda Vidales González, egresada de la Universidad Central del Valle, magíster en Derecho Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma de Manizales, magíster en Gestión Ambiental de la Universidad Camilo José Cela, en convenio con la Bureau Veritas de España, y experto universitario en Gestión de Calidad de la misma universidad. Candidata a doctorado en proyectos de formulación de proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana. Recibamos a la ingeniera Nasli Fernanda Vidales González. Muy buena tarde para todos y todas. Agradecida con Dios porque nos tiene vivos y porque nuevamente nos dio la oportunidad de hoy estar disfrutando de este importante evento, el 10º encuentro de la jurisdicción ordinaria en cambio climático, prevención integral de daños ambientales, en donde yo quiero darle mi reconocimiento y felicitaciones al magistrado José David Corredor Espitia por ser el gestor de este evento con su equipo técnico, obviamente, del Distrito Judicial de Cali, y decirles que es todo un reto hablar en este 10º encuentro de temas ambientales y especialmente de cambio climático, en donde el cambio climático hoy es noticia a nivel no solamente nacional, sino internacional, y apostarle a un encuentro en donde se toque el tema climático es todo un desafío, de tal manera que de verdad que mis consideraciones y felicitaciones al doctor José David por este tema tan importante que hoy nos aquejan a nivel mundial. Muchísimas gracias a la doctora Raquel Ceballos, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle, por abrir estos espacios y por permitirnos estar hoy aquí con toda esa cantidad de público maravilloso. Mil y mil gracias por estos espacios tan importantes. A los jueces, a la delegación de Argentina, por supuesto, que nos acompañan hoy en el departamento del Valle del Cauca, bienvenidos y espero se vayan enamorados de nuestro departamento. A los abogados, a los magistrados, a los delegados de la Corte Suprema, a los delegados del Consejo de Estado, a los líderes indígenas, por supuesto, que están hoy acompañándonos aquí, a los estudiantes y a cada una de las personas que hoy están aquí escuchando las diferentes ponencias. Me antecedieron bastantes ponentes que dieron unos temas importantes y que consideramos nos retroalimentan en el tema de cambio climático en el departamento del Valle del Cauca. Hoy vengo con la ponencia Un plan integral de gestión de cambio climático, un aporte a la reparación integral del daño ambiental en nuestro departamento. Es un tema muy importante para nosotros y sobre todo porque nuestro gobierno, en cabeza de la doctora Clara Luz Roldán, en su plan de desarrollo Valle Invencible, fortaleció este proceso y hoy quiero compartir con ustedes cómo el departamento del Valle del Cauca está siendo modelo en temas de cambio climático a través de una estructuración política y sobre todo incluyente, en donde todos los actores vienen participando, de las diferentes ramas, de las diferentes disciplinas y de los diferentes sectores, cómo hemos construido de la mano el documento que hoy les voy a socializar y que creo serán de interés para cada uno de ustedes, desde las acciones que ustedes hacen o desde su misionalidad o desde su trabajo. Bueno, yo creo que para entender básicamente lo que yo voy a hablar, ¿qué es el cambio climático? Y muchos dicen el cambio climático es el calentamiento global o el cambio climático es que se nos están derritiendo los glaciares o el
cambio climático es que nos estamos quedando sin agua, pero realmente el cambio climático son esas acciones que hoy están contribuyendo directamente o indirectamente a la alteración y a la composición de la atmósfera y que está ocasionando en este momento un calentamiento global. Básicamente eso, entendiéndolo como cambio climático y lo que está pasando con la radiación solar, lo que está pasando, digamos, con los casos de gases de efecto invernadero que hoy están ocasionando un calentamiento totalmente diferente a como se venía presentando en años anteriores y que hoy los estamos sintiendo y que hoy estamos viendo las consecuencias de esas acciones que llevaron a que hoy nuestro planeta esté sufriendo una alteración en el cambio climático. ¿Por qué surge la necesidad y por qué de alguna manera iniciamos con un proceso de cambio climático? Precisamente no porque sea el tema de moda, sino por las consecuencias que hoy está sufriendo nuestro planeta. Y si nos venimos ya directamente a nuestro departamento, lo que está pasando actualmente. Hoy nuestro departamento del Valle del Cauca está sufriendo o está pasando por un tema de ola invernal bastante crítico y está lloviendo más que como llovía hace 10 años. En un solo día puede estar lloviendo lo que podía llover en un año. Entonces, esa situación está produciendo no solamente afectación en las vidas humanas, sino en los recursos naturales. Y ahí empezamos nosotros con un contexto en materia de gestión integral de cambio climático y qué han venido haciendo desde cooperación internacional, nacional, departamental y municipal, y cómo a través de, digamos, de una convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático, inicia todo un proceso de integrar a todos los actores y a todas las instituciones en pro de mirar qué estrategias o qué acciones podíamos aportar para poder reducir la temperatura o frenar el incremento de esta temperatura que hoy nos tiene en esta situación. Tenemos, digamos, de alguna manera, una estructura en la cual hay un contexto de gestión a nivel bienal, cuatrienal, en donde se han hecho reuniones anuales, en donde se ha hecho un contexto de articulación para cumplir con las estrategias 2050 y que hoy, Colombia, en la Agenda 2030, donde firmó que se reducía el 51% de las emisiones atmosféricas, todavía no lo hemos logrado. Entonces, en ese orden de ideas, hemos logrado, digamos, articular toda esta gestión en aras de poder formular nuestro plan integral de cambio climático, porque nosotros como Departamento del Valle del Cauca tal vez no lograremos aportarle todo el 51% de reducción, pero sí podemos entre todos lograr aportarle a esa meta de la Agenda 2030. Entonces tenemos, digamos que después de todo, de revisar qué se han hecho, cuáles convenios, cuáles tratados, entonces empezamos a mirar un contexto nacional y territorial para de alguna manera articularnos a la política nacional de cambio climático, en donde digamos que el Tratado de París, que fue de la línea base para nosotros iniciar con el proceso, nos permitió, a través del Sistema Nacional de Cambio Climático, donde varias instituciones, varios organismos de carácter nacional e internacional aportan a esta información, poder de alguna manera revisar cómo nosotros podíamos implementar estrategias de mitigación, cómo nosotros podíamos implementar adaptación al cambio climático y buscar un tema que yo creo que les va a quedar a ustedes allí, y es el tema de la resiliencia que tienen los ecosistemas y nosotros como seres humanos, y cómo nosotros nos hemos venido adaptando, pero cómo esta adaptación ha llevado a algunos daños ambientales. Y eso, digamos, de alguna manera nos abrió un panorama, primero en poder implementar el Acuerdo de París, donde Colombia firmó ese acuerdo, y donde existe una política nacional de cambio climático y donde hoy el país Colombia tiene, digamos, o está en construcción de los planes de cambio climático, y para nosotros como departamento de los 32, nosotros somos de los primeros departamentos que formuló este plan y que hoy lo tenemos y es una realidad.
Esto nos ha permitido, con esto, poder crear estrategias, programas y proyectos en pro de garantizar que nuestro departamento del Valle del Cauca pueda tener estrategias, acciones, programas y planes, y de allí que nuestro plan de desarrollo Valle Invencible tenga incluida esa línea específica para el tema de cambio climático. En el contexto departamental, nosotros tenemos, digamos, dos acciones, el de adaptación y el de mitigación. En el de adaptación tenemos 2 ejes, 9 líneas estratégicas, 21 medidas de adaptación y 86 acciones únicas y exclusivamente direccionadas a la adaptación al cambio climático. Y entre la mitigación tenemos, digamos, 5 sectores que son los que más le aportan al tema de cambio climático, que es la agricultura, con 24 acciones, energía y minería con 10, industria con 10, residuos sólidos, agua y saneamiento con 3 y transporte con 5. Estamos hablando de que un estudio que se hizo en el año 2019 nos arrojó cuáles son las estrategias que nosotros debemos implementar en el departamento. Sin embargo, hoy estamos a 2022 y nos hemos encontrado con diferentes cambios que nos ha tocado llevar a revisar que el documento cuente con todos los lineamientos que hoy salen. Hoy tenemos en Colombia ya el Acuerdo de Escazú, que también nos permite de alguna manera alinearnos, y hay otros acuerdos más que se han firmado y están en la construcción de la Agenda 2050, y esto nos lleva a nosotros hoy a que estas medidas de adaptación y estas medidas de mitigación cambien considerablemente, incrementando otros sectores que hoy no los teníamos nosotros incluidos, en aras de poder garantizar que nuestro plan de cambio climático se ajuste a las condiciones que requerimos. Es importante tener en cuenta que cuando se formula un documento de planificación y más el de cambio climático, nosotros debemos de adaptarlos a los objetivos de desarrollo sostenible. De tal manera que nosotros hoy, con la plataforma colaborativa intersectorial para la gestión de cambio climático, en donde contamos con una mesa intersectorial, donde participan varios actores, le estamos apuntando, digamos que al objetivo primordial es el número 13, y tenemos unos objetivos secundarios que son transversales, que es el número 7 y el número 9. Pero el objetivo número 17, que es el último de los objetivos de desarrollo sostenible, habla de las alianzas interinstitucionales, interadministrativas, que podemos hacer para contribuir al aporte, al cumplimiento de nuestros diferentes planes de ordenamiento territorial. Para el caso de este plan de cambio climático, es importante contar con aliados estratégicos, tanto de cooperación internacional como nacional y departamental y municipal, y ahí es donde juega un papel importante a la contribución de los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente a la Agenda Ambiental 2030. Bueno, ¿cómo empezamos nosotros? Construimos ese documento con el CIA, con la Autoridad Ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. La academia, por supuesto, jugó un papel importante en la construcción del documento, y diferentes actores que de alguna manera intervienen o hacen presencia en lo que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y a los riesgos, a la mitigación, a la vulnerabilidad y a las amenazas. Y allí nosotros, con ese documento, nuestra señora gobernadora, iniciando su periodo, dándole importancia a lo que ya teníamos realizado desde el 2019, en el 2020 se adopta este documento denominado Plan Integral de Gestión de Cambio Climático, mediante el Decreto Departamental 13-1643 de 2020, y allí lo que buscábamos era básicamente tener una política que nos permitiera fortalecer este documento que inicialmente se hizo con base a una investigación y a los diferentes sectores que les dije anteriormente, y adoptamos mediante decreto este Plan Integral de Cambio Climático, que a hoy somos el departamento pionero en tener un documento construido y adoptado políticamente para el tema de cambio climático.
En este documento, básicamente participaron alrededor de 68 instituciones públicas y privadas. Aquí es importante y hago un énfasis en eso, porque aquí no solamente los culpables son el sector público o los responsables son el sector público. Resulta que el sector privado tiene que ver muchísimo con este tema y logramos que 68 actores entre públicos y privados se sentaran en una mesa para poder trabajar de manera colaborativa e intersectorial lo relacionado con el cambio climático en el departamento del Valle del Cauca. ¿Y qué era lo que estaba pasando con el cambio climático en el departamento del Valle del Cauca? Y allí digamos que los primeros logros digamos que el éxito de esta mesa intersectorial fue lograr que a través de 25 reuniones de la plataforma colaborativa, y le llamamos plataforma colaborativa porque todos fueron colaboradores en su momento para poder tener un documento estructurado como lo tenemos hoy, y que 244 participantes de estas reuniones todos aportaran a la construcción de este documento, en donde digamos que se tuvo en cuenta diferentes sectores, diferentes puntos de vista, diferentes acciones en pro de tener un documento totalmente completo, incluyente y obviamente ambientalmente responsable, en poder dejar plasmado en un documento como es el Plan Integral de Cambio Climático, acciones cumplibles a largo, mediano y corto plazo. Allí, digamos que nuestra hoja de ruta básicamente fue la socialización de los planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales, la actualización del plan integral como tal, la estrategia de socialización y divulgación, la adaptación de este plan en la ordenanza departamental y la implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en las cuencas hidrográficas priorizadas. Tuvimos que tomar una muestra, son 47 cuencas en nuestro departamento, pero hicimos el ejercicio, digamos, de alguna manera en 10 cuencas priorizadas por ser, digamos, las más afectadas en nuestro departamento, y nuestros principales logros a raíz de esta plataforma colaborativa que hoy continúa reuniéndose, que hoy congrega a todos estos actores y que hoy estamos trabajando para seguir fortaleciendo este documento, es que logramos socializarlo logramos implementar el decreto, y hoy estamos avanzando para que de decreto pase a ser ordenanza, porque una ordenanza es una orden. Un decreto se puede acabar cuando se termina el periodo de gobierno. Nosotros necesitamos contar con una ordenanza que nos permita que ese plan integral de cambio climático no sea solo un documento que engruese los anaqueles de una biblioteca o simplemente sean de investigación, sino que este documento tiene que trascender mucho más allá de las oficinas, y es poder lograr implementar cada una de esas acciones que dejamos allí. ¿Qué más hemos hecho? Socializar una propuesta técnica y financiera para poder actualizar este documento que hoy no contempla uno de los sectores importantes, que es el sector transporte, el sector salud, que también aporta al tema de gases de efecto invernadero y al tema de cambio climático. Y lográramos por fin consolidar que dentro de nuestro plan de desarrollo Valle Invencible para la vigencia 2022 tengamos ya unos recursos para poder actualizar este documento, que es el que estamos actualmente actualizando y diseñando para llevarlo ya no a 2030 como inicialmente lo teníamos, sino llevarlo ya al 2050. Dentro de lo que nosotros, digamos, organizamos para que el documento tuviera su peso y tuviera un sentido, logramos que mediante la ordenanza 539 del 5 de junio del 2020 el cambio climático quedara incluido dentro de la línea estratégica Valle Departamento Verde y Sostenible, pero además de eso se creara la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que pudiera tener una secretaría doliente en los temas ambientales, y se crea esta secretaría en el año 2021 y iniciamos todo un proceso de recopilación de la información. Y posterior a eso logramos que se creara dentro del artículo 60 de esta ordenanza el programa Gestión del Riesgo de Desastre, Cambio Climático y Variabilidad Climática, y que quedara en el subprograma Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, en donde logramos unas metas de resultados
muy específicas y especiales, y era gestionar 4 medidas de adaptación y mitigación que dieran cumplimiento al Plan Integral de Cambio Climático, y dentro de eso dejar la actualización de este documento que hoy les estoy, digamos, de alguna manera dándoles un brochazo de lo que es el documento y para qué se hizo. En estos, digamos, en este proceso, en estos hitos, tenemos un avance significativo, y es que, bueno, contamos con una mesa departamental de cambio climático a través de una plataforma colaborativa e intersectorial, amarrado a otra ordenanza que es la del CODEPAR, es decir, le hemos dado tanta fuerza a esto, que esto está amarrado a 2, 3 ordenanzas, en donde nos ha permitido de alguna manera ir actualizando el documento que fue elaborado en el año 2019, incluir otros sectores que no teníamos incluidos, y a hoy tener ya una mesa totalmente consolidada y adoptada, en donde participa la academia, sectores público-privados, y donde hoy, digamos, de alguna manera le estamos apuntando al cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027, en donde estamos transpirando cambio climático, una nueva palabra, transpirando cambio climático, y el de transpirar cambio climático significa que todos sintamos y nos duela lo que está pasando en materia de cambio climático, y cómo nosotros podemos de alguna manera tener este documento que ustedes lo pueden, digamos, de alguna manera leer, tenerlo, revisar, cómo ustedes desde casa incluso pueden empezar a aportarnos a la disminución de los gases efectos invernaderos, y que hoy podamos tener un departamento consolidado trabajando con temas de cambio climático. Digamos que en este sentido, con este documento que nosotros esperamos que al 31 de diciembre del 2022 tengamos nuestro Plan Integral de Cambio Climático totalmente actualizado, y que nos convirtamos en el primer departamento que va a empezar a hacer transacciones en bono de carbono y empezar a trabajar el carbono neutral, que son los temas de moda hoy del gobierno nacional, y que ya nosotros como gobierno departamental hemos enviado nuestras propuestas con los lineamientos que tenemos establecidos en nuestro Plan Integral de Cambio Climático, y que yo quiero que este Plan Integral de Cambio Climático se convierta en ese documento donde ustedes pueden revisar qué acciones desde casa pueden hacer, y por eso quise terminar mi presentación, que con pequeñas acciones estamos logrando grandes cambios. Hoy el departamento del Valle del Cauca es pionero en la siembra de árboles, convirtiéndonos nosotros en el primer departamento donde se hizo el lanzamiento de la estampilla de los 180 millones de árboles que hoy están corriendo por 19 países. Es un orgullo para nosotros como departamento estar implementando acciones en donde muchos actores, Ejército Nacional, Policía, universidades, empresas privadas, se están sumando a crear conciencia, a sensibilizarse, a implementar acciones. Y yo creo que en la vida uno tiene que tener o viene a varios propósitos, y uno de ellos es sembrar un árbol, y uno de ellos es también escribir nuestra propia historia, y en esa historia tenemos que tener que somos ciudadanos dolientes, con la capacidad de poder aportarle a nuestro cambio climático, con la capacidad de aportarle acciones que hoy pueden aportarle a esa meta de reducción del 51% de los gases de efecto invernadero, que es la meta a nivel Colombia, y que hoy el Valle del Cauca pueda decir con orgullo, cuenta con un documento de planificación enfocado al cambio climático, cuenta con una mesa departamental de cambio climático, y que está anclado a 3 ordenanzas. De tal manera que los invito a que nos sigan en las redes sociales y nos encuentran como GOT Valle Verde, y allí van a encontrar todas las líneas que estamos trabajando y apuntándole a la reducción de cambio climático. Y nuevamente 1000 gracias por habernos invitado. El documento Plan Integral de Cambio Climático será socializado. Pues este no era el espacio, quería solo mostrar lo que hemos hecho, cómo hemos avanzado, pero es un documento que muy pronto lo van a conocer, muy pronto estará ya actualizado, y muy pronto estaremos haciendo implementación de acciones de adaptación y de mitigación para que nuestro Valle del Cauca continúe siendo un valle verde y sostenible. Muchísimas gracias.